Bueno, continuando con este estudio que venimos haciendo acerca del orden escatológico en las Sagradas Escrituras, acerca de los tiempos que se nos vienen encima, que ya están encima. Vamos a continuar hoy y terminar en esta parte del Nuevo Testamento con con Marcos y Lucas. Marcos y Lucas presentan más o menos el mismo panorama que presentó Mateo. El único que no habla de estas cosas es Juan. Y vamos a encontrar aquí en Marcos 13 lo siguiente. Comenzando, pues dice, saliendo del templo, le dice uno de sus discípulos: Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Y Yeshua respondiendo le dijo: ¿Ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y sentándose en el monte de las Olivas, delante del templo, le preguntaron aparte Pedro y Jacobo y Juan y Andrés: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá cuando todas estas cosas han de cumplirse? A diferencia de Mateo, ellos se refieren más exclusivamente al evento de la destrucción del templo, que ya, como dijimos en el capítulo anterior, ocurre cuando Tito, el general Tito, invade Jerusalén en el año 70, dado que el César le envió porque había una sedición en Jerusalén y algunos se estaban levantando en contra del gobierno del Imperio Romano. Pero vamos a ver que Marcos hace más o menos el mismo planteamiento que Mateo. Y tengamos en cuenta que Marcos fue el primer evangelio escrito, de manera que Mateo y Lucas probablemente hayan sido muy influenciados por el evangelio de Marcos. Entonces Marcos continúa diciendo: Yeshua le respondió: Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: Yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Mas cuando oyereis de guerra y de rumores de guerra, no os turbéis, porque conviene hacerse así, mas aún no será el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá terremotos en muchos lugares, y habrá hambres y alborotos, y principios de dolores serán estos. Mas vosotros mirad por vosotros, porque os entregarán en los concilios, y en sinagogas seréis azotados, y delante de presidentes y de reyes seréis llamados por causa de mí en testimonio a ellos. Y a todas las gentes conviene que el evangelio sea predicado antes. Y cuando os trajeren para entregaros, no premeditéis qué habéis de decir ni lo penséis, mas lo que os fuere dado en aquella hora, eso hablad, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. Y luego continúa diciendo: y entregarán a la muerte el hermano al hermano, y el padre al hijo, y se levantarán los hijos contra los padres, y los matarán, y seréis aborrecidos de todos por mi nombre. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Empero, cuando vieren la abominación de asolamiento que fue dicha por el profeta Daniel, que estará donde no debe, el que lee entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Y el que esté sobre el terrado no descienda a la casa, ni entre para tomar algo de su casa. Y el que estuviera en el campo no vuelva atrás a tomar su capa. Mas ay de las preñadas y de las que criaren en aquellos días. Orad pues que no acontezca vuestra huida en invierno, porque aquellos días serán de aflicción, cual nunca fue desde el principio de la creación que crió Dios hasta este tiempo, ni será. Y si el Señor no hubiese abreviado aquellos días, ninguna carne se salvaría, mas por causa de los escogidos que Él escogió, abrevió aquellos días. Y entonces si alguno os dijere: he aquí, aquí está el Cristo, o he aquí, allí está, no le creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y darán señales y prodigios para engañar, si se pudiese hacer, aún a los escogidos. Mas vosotros mirad, os lo he dicho antes todo.
Empero en aquellos días, después de aquella aflicción, el sol se obscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las virtudes que están en los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre, que vendrá en las nubes con mucha potestad y gloria. Y entonces enviará sus ángeles y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde el cabo de la tierra hasta el cabo del cielo. Esto es muy, muy parecido a lo que dijo Mateo. Entonces, de acuerdo a Marcos 13, encontramos estas cosas, ¿no? Por causa de Yeshua seremos llevados ante gente de alta jerarquía. La misma familia entregará a los suyos. Vendrá una etapa en que los cristianos serán perseguidos por causa del nombre de Yeshua. Seremos aborrecidos por causa de su nombre. Luego vendrá el momento de la huida. Dice, el versículo 19 es la confirmación de la tribulación, porque aquellos días serán de tribulación, cual nunca ha habido desde el principio de la creación que Dios creó hasta este tiempo, ni la habrá. Luego los versículos 20 al 23 repiten la advertencia, al igual que lo hace Marcos, de la llegada de los Cristos para que nadie los engañe. Entonces, vemos esta gran similitud entre Marcos y Mateo, pero vemos exactamente el mismo orden que dio Marcos. Primero los Cristos, el anuncio de los Cristos, luego vienen los días del anuncio del alumbramiento, es decir, el principio de dolores. Luego viene el tiempo de la persecución, que es en sí propiamente dicha la gran tribulación. Luego de la gran tribulación, entonces vienen los acontecimientos del cosmos. Pero antes de los acontecimientos del cosmos, un gran terremoto en la tierra. Luego viene que el sol se oscurece, la luna no da su resplandor. Y después de todo esto viene la señal del Hijo del Hombre en los cielos y la aparición de Yeshua en los cielos para recoger a los suyos. Entonces, el orden de Marcos es exactamente el mismo orden de Mateo. Las mismas situaciones, solo que en Marcos no se incluyó la partícula de las pestes, la cual sí fue incluida posteriormente en Mateo porque inicialmente no estaba. Y esto hemos explicado que seguramente fue incluida la partícula o el fragmento de las pestes en la etapa del principio de dolores, porque en Ezequiel capítulo 5 y en Apocalipsis capítulo 6, el cuarto jinete, estos cuatro elementos del juicio de Dios, que son las guerras, el hambre, los terremotos y las pestes, aparecen y como pilares fundamentales del juicio de Dios sobre la tierra. Ezequiel 5 es el juicio de Dios sobre Israel. Apocalipsis 6, el cuarto jinete, es el juicio de Dios sobre la tierra. Como en Mateo no aparecía las pestes, probablemente haya sido incluida porque se asumió que igual era juicio de Dios y debían aparecer allí. Vamos a ver ahora qué es lo que dice Lucas en este respecto. Y lo correspondiente a Lucas aparece en el capítulo 21. Y a partir del versículo 5 dice, y estas cosas que veis, días vendrán, que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Lo mismo que le dijo que aparece en Mateo, lo mismo que aparece en Marcos. Y le preguntaron diciendo, Maestro, ¿cuándo será esto? ¿Y qué señal habrá cuando estas cosas hayan de comenzar a ser hechas? Él entonces dijo, mirad, no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy, y el tiempo está cerca, por tanto, no vayáis en pos de ellos. Empero, cuando oyereis guerras y sediciones, no os espantéis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, mas no luego será el fin. Entonces les dijo, se levantará gente contra gente y reino contra reino, y habrá grandes terremotos, y en varios lugares hambres y pestilencias, y habrá espantos y grandes señales del cielo. Mas, antes de todas estas cosas, os echarán mano,
y perseguirán, entregándoos a las sinagogas y a las cárceles, siendo llevados a los reyes y a los gobernadores por causa de mi nombre, y os será para testimonio. Poned pues en vuestros corazones no pensar antes cómo habéis de responder, porque yo os daré boca y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se os opondrán. Mas seréis entregados aún de vuestros padres y hermanos y parientes y amigos, y matarán a alguno de vosotros, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Mas un pelo de vuestra cabeza no perecerá. En vuestra paciencia poseeréis vuestras almas. Y cuando viereis a Jerusalén rodeada o cercada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Y entonces los que estuvieren en Judea huyan a los montes, y los que en medio de ella váyanse, y los que estén en los campos no entren en ella, porque estos son días de venganza, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Luego va a relatar lo de las preñadas y todo esto. Eso ya como lo hemos leído en Mateos y en Marcos. Aquí también está. Entonces, vamos a ver un poco más adelante, acá, cuando es el asunto del cosmos, dice, y entonces habrá señales en el sol y en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de gentes por la confusión del sonido del mar y de las ondas, secándose los hombres a causa del temor y expectación de las cosas que sobrevendrán a la redondez de la tierra, porque las virtudes de los cielos serán conmovidas. Y entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con potestad y majestad grande. Y cuando estas cosas comenzaren a hacerse, mirad y levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. Esto es más o menos el mismo panorama que nos mostraron Mateo y Marcos, solo que Lucas añade algo que debe ser producto de sus investigaciones, porque así como dije hace un momento, Marcos fue el primero en escribir su evangelio, Mateo fue el segundo, y Lucas vino de tiempo después. Y Lucas tuvo la particularidad que era un hombre muy acucioso en sus investigaciones, y él mismo lo dice cuando comienza su escritura del libro de los Hechos. Él le dice a Teófilo que él investigó mucho pues para poder escribir ese libro. Así que igual creemos que debe haber hecho lo mismo cuando escribió el Evangelio. Y Lucas le añade algo interesantísimo, que es la situación en la tierra en el momento en que las piedras comienzan a caer sobre la tierra. Son 200 millones de piedras que van a caer durante 5 meses, como ya hemos explicado en otros estudios previos con relación a la quinta y la sexta trompeta. Estas piedras caerán sobre la tierra y no harán ningún daño a los hijos de Dios, pero sí tocarán a los que tienen marcado el símbolo, es decir, la señal, la imagen, el nombre o el número de la bestia en sus pieles o en sus corazones, en su mente, porque nunca buscaron servir a Dios ni adorar a Dios, sino adoraron a la bestia. Entonces él en el versículo, Lucas en el versículo 25 y 26 nos habla, en el 25 nos habla de las señales en el sol y en la luna y en las estrellas, pero luego añade lo que no tienen ni Mateo ni Marcos, que es, y en la tierra angustia de las gentes por la confusión del sonido del mar y de las olas. Acá dice ondas porque esta es la revisión 1909 de la Reina Valera, pero se refiere al movimiento del mar, pues porque las enormes piedras que habrán caído sobre los océanos habrán desatado una gran energía en el mar, y las olas se van a mover hacia las costas, y eh, como dice en otras porciones de la Biblia que hemos leído en Apocalipsis, las islas desaparecerán y aún los montes quedarán bajo las aguas, de tal manera que
muchos centros poblados, como Nueva York, por ejemplo, ¿no? Las zonas costeras, no solamente en América del Norte, pues en toda América, en toda la América y en toda Europa y Asia, donde haya costa, pues el impacto de estas grandes piedras hará desaparecer las poblaciones que se encuentran cerca de la costa. De tal manera entonces que lo que está reflejando Lucas acá es lo que él entendió que sería en ese momento la situación en el mundo, quizás unas grandes movilizaciones de gente de las costas hacia la parte central de los continentes o hacia las montañas, aunque nos dice este, la lectura de Apocalipsis en las trompetas, en la sexta trompeta, que los montes van a quedar bajo las aguas. En ese sentido, pues, es la única diferencia que tiene Lucas con relación a Mateo y a Marcos, y tanto Mateo, Marcos y Lucas conservan el mismo orden que es los Cristos, luego las señales de parto que son los principios de dolores, luego el parto en sí mismo, no, perdón, luego la persecución de los santos en todo el mundo, tanto cristianos como judíos, que ese sería el momento donde se aceleran las convulsiones del parto, y luego viene entonces el parto en sí mismo, que es la aparición del Señor en las nubes para recoger a su iglesia. Ese es el orden es primero la tribulación y luego la venida del Señor. Y acá nosotros vamos a ver que Lucas dice lo mismo que dice Marcos y que dice Mateo en cuanto a la aparición del Señor, ¿no? En aquellos momentos en que primero ocurrirán los grandes acontecimientos en el cosmos y luego es la aparición de la señal del Hijo del Hombre en los cielos. Esto es lo que se va a cumplir pues en los tres evangelios, ¿no? Dice en 25 y 26, dice Lucas, cómo estarán las cosas en el mundo en el momento en que comienzan a caer las piedras, pero luego dice el 27, y entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con potestad y majestad grande, y dice, añade, dice algo que no dicen los otros evangelios, que es que cuando estas cosas comiencen a hacerse, levantad vuestras cabezas porque vuestra redención está cerca. Es decir, el pago ya ha sido hecho y será rescatada la iglesia de la tierra que está padeciendo estas terribles convulsiones. Una cosa que Lucas no dice, que sí dijeron Mateo y Marco, es que el Señor enviará a sus ángeles con voz de trompeta, con gran voz, a recoger a los suyos de la tierra. El verso 32 dice, de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto sea hecho. Y esta generación se refiere no a un orden secuencial de padre a hijo como solemos contar nosotros las generaciones, ¿verdad? De un padre a un hijo y una generación. No, acá se refiere a la generación que nació en el huerto del Edén con Adán y que terminará con el último de los escogidos cuando el Señor venga en las nubes. Y la otra generación que habita la tierra es la que viene de Caín. Esas dos generaciones que están sobre la tierra verán esos acontecimientos. Una será rescatada después que ocurra la gran tribulación y la otra quedará aquí en la tierra para padecer las copas de la ira de Dios. Seguiremos en otro estudio. Gracias por prestar atención. Dios le bendiga.